y hemos estudiado el libro de los Hechos, que el verdadero nombre de este libro era Los Hechos de Jesús, el Cristo y el Espíritu Santo, según escribía Lucas, ¿verdad? Porque Lucas escribe el Evangelio y luego escribe el libro de los Hechos y se enfoca en más que todos los discípulos en Pedro y en Pablo, ¿verdad? Y luego salen unos discípulos ahí, ¿verdad? Como lo hemos estado viendo en el capítulo 17, cuando Pablo dice que por 3 días de reposo, en el capítulo 2 dice Pablo, como acostumbraba, discutía, dice, con ellos, exponiendo por las Escrituras que el que él anunciaba era el Cristo. Amén. Y luego vemos a Pablo en el capítulo 18 también, que estaba predicando en Corinto y luego en Antioquía, y habla a la iglesia, habla en Atenas también, en Tesalónica, y usted va viendo los viajes que Pablo hacía con el único propósito de dar a conocer el testimonio de Jesús como el Cristo. Amén. Pablo se llega a unos hermanos que no rechazan ni aceptan de inmediato el mensaje, sino que ellos van a la Escritura, hermano, y escudriñan y dicen, es cierto lo que este hombre está anunciando al Mesías Cristo, y entonces les ruegan a Pablo que se quede con ellos para seguir conociendo acerca de él. Y es que yo me he dado cuenta de algo, hermano, que no podemos testificar de algo o de alguien que no conocemos. Por eso es necesario reunirnos en el templo, ¿verdad? Para inquirir todos los días que vengamos al templo, que el propósito nuestro sea que el Evangelio se nos sea revelado. Pero claro, esto es obra del Espíritu Santo en nosotros. Pero nosotros tenemos también que poner y disponer nuestros corazones, porque vamos a ver hoy algo que me impactó, y es que ¿cuántos somos discípulos del Señor? Amén. Y el discípulo se deja discipular. Amén. ¿Y a dónde encontramos nosotros que el Señor nos habla? A través de la Escritura. Yo no le puedo decir amén a todo lo que oigo si no voy primero a la Escritura. Yo no le voy a obedecer a un hermano si no es por la guianza del Espíritu Santo en mí. Por eso lo tenemos que tener claro. A veces hablamos de los religiosos que tienen sus ídolos, y si usted se da cuenta, nosotros mismos somos ídolos de nosotros mismos, pensando que lo tenemos todo. Pero Pablo nos enseña, más bien Lucas escribe acerca de Pablo, acerca de Pedro, cómo ellos se dejaban guiar por el Espíritu Santo. Y encontramos en el capítulo 18 que Pablo va a Éfeso, y 2 discípulos de Pablo se encuentran con un hombre que se llamaba, ¿cómo se llamaba este hombre? Apolos. Dice que este hombre, voy solo repasando, dice que Apolos es el único hombre que encontramos con esta descripción: poderoso en las Escrituras. Apolos, un hombre poderoso en las Escrituras. Pero yo quiero decir algo: ¿de qué nos sirve a nosotros tener un gran conocimiento, de ser elocuentes, de ser, como le dijera, carismáticos, hablar con mucha propiedad, si no tenemos evangelio, hermano? Y vemos cómo es que Priscila y Aquila lo llaman aparte y le muestran más correctamente el camino de Dios. ¿Y qué le enseñaba? Me dijo un pastor, pero ahí no dice lo que le enseñaba. No, si usted sigue revisando, dice que Apolos, mejor léalo conmigo, el 28, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando, ¿por qué? Por las Escrituras, que Jesús era el Cristo. Pero ahorita vamos a algo que a mí me impacta. Hoy sí, abra su Biblia en Hechos capítulo 19, porque eso es lo que hemos venido viendo, ¿verdad? Desde el capítulo 2 hasta el capítulo 19, cómo exponen a Jesús como el Cristo. Son los mensajes que están en el libro de los Hechos, donde narran cómo la iglesia primera tenía un solo mensaje, una sola mente y un mismo parecer, ¿verdad? Una misma fe.
y acerca de Jesús como el Cristo. Pero mira lo que pasa, aconteció, lea conmigo, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Mire. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Estaban igual que Apolos. Pero sigamos viendo. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Oramos al Señor. Buen Dios y Padre, gracias porque usted es bueno. Gracias porque tu misericordia es para siempre. Gracias porque todas las mañanas podemos hallar al Cristo en nuestras vidas. Podemos encontrarnos con el Cristo en nuestra vida, revelándose cada día a nuestra vida y pudiendo caminar de la manera que usted lo demanda, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y a toda justicia. En el nombre de Jesús, quien es el Cristo, te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Me llama mucho la atención que dice que se queda Apolos, ¿verdad?, haciendo lo que todos tenemos que hacer. Este Apolos se deja instruir por dos hermanos de la iglesia. Esta pareja solo se encuentra una o dos veces más adelante. No tiene mayor relevancia, ¿verdad? Ya vengo hablando en lengua, perdónenme. El caso es que hoy en día los exponentes del Evangelio creen que ellos son los importantes, o los que dicen predicadores del Evangelio, dicen ser predicadores del Evangelio, se ponen como ellos los importantes. Pero quiero decirles algo, hermano, aunque parezca grosero, es que el importante no es el mensajero, sino el mensaje. Amén, lo repetimos, es que lo importante no es el mensajero, lo importante es el mensaje. Que tenemos también nosotros que tener cuidado, sí, porque el mensaje, podríamos decir: no, hermano, es importante también que haya el mensaje. ¿Cómo no? Yo quiero que me entiendan. A ver, ya vengo hablando como coreano, yo que somos muy. Amén. Jesús trae un mensaje y dice: el reino de los cielos se ha acercado, hablando de sí mismo. A veces los hermanos, como este Apolo, vamos a poner Apolo, pues Apolo estaba haciendo las cosas según él de una manera correcta, pero no se le había sido revelando el Evangelio. Pero miren, los mensajeros no tienen mayor relevancia, es lo que quiero decir. No nos perdamos, hermanos, en ser elocuentes o en querer ser nosotros los que llevemos la salvación. Hemos estado hablando que hay gente específica para su casa, hay gente específica para un determinado lugar, que Dios, a través del Espíritu Santo, o es el Dios mismo, nos va a guiar a hablarle a esa gente, que esa gente crea. Dios tiene preparado para usted una tierra, ¿verdad?, para que usted lleve la semilla. A Apolo se le predica más exactamente. Los mensajeros son importantes, pero tenemos que ver cómo estamos compartiendo el Evangelio, porque cuando Pablo llega a Éfeso se encuentra con unos hermanos que tenían algo del mensaje. Habían creído en el arrepentimiento, habían creído que tenían que dejar creer solo en el ¿cómo se llama? En la señal del pacto, y que se volvieran al pacto, porque ellos creían en la señal del pacto, que era la circuncisión, pero habían dejado el pacto de lado. Pero viene Pablo y les dice: ¿recibiste el Espíritu Santo? ¿Y qué dicen los hermanos? Porque dice que habían creído, dice. Y me llama la atención porque me recuerdo el pasaje de Juan 7:31. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que el que está. ¿De qué manera se está creyendo hoy en las iglesias? Hablaba allá en Guatemala y les decía yo a los hermanos: evangelicen, hermanos, porque se dio la oportunidad. Gente que se dice conocer el Evangelio. Y hubo un hermano a quien le mando saludos, al hermano Nicodemos, ¿va? Yo Nico y Andemos, imagínense cómo salíamos, ¿no? Nicodemos, amén. Y me dice: te puedo invitar. Mire la gente. Yo comparo esto a Apolo. Apolos
No dijo, mire, si yo soy poderoso en las escrituras. No, el discípulo se deja discipular. Y me dice el pastor Cristodemos, ¿te puedo invitar a un cafecito y a algún postre? Y yo humildemente le dije, sí, a un cheesecake. Le dije, a ver. Y nos sentamos, yo pensé que él quería hablar de cualquier cosa y me dice, dame. Y empezamos a hablar de evangelio, hermano. Y empezamos a hablar de la buena noticia. Y digo, para entender la buena noticia hay que saber que hay una mala noticia. Y es que el hombre rompió un principio espiritual. Bueno, y no solo espiritual, un principio fisiológico también. Porque el hombre nació para estar con Dios. Y el hombre desestimó la palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra de Dios?, le decía yo. Y él rápidamente me dice, la palabra de Dios es el Cristo. Cuando nosotros desestimamos al Cristo, nos volvemos contra Dios y estamos muertos separados de Dios. Pero hay una buena noticia que nos dice Génesis 3:15, y por ahí me fui, en la buena noticia del Evangelio me dice, aquel hombre se quebranta, empieza a llorar y me dice, yo necesito de este Evangelio. Y qué bueno, hermano, qué bueno hallar personas que el Señor, el Espíritu mismo, permite que nos encontremos para poder llevar este mensaje y alcanzar a muchos más. Me dice, dame. Y vimos otra gente, hermano, que llegó con otras características, ¿verdad? Ya sabían todo. Pero el hecho es que Dios nos deja ver esto, porque si usted mira el capítulo 19, dice que estos hombres dijeron, ni sabemos que había Espíritu Santo. Pablo les enseña y les dice, el versículo 4 me impresiona a mí. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús, en Cristo. Habían dos allí que me dijeron, ¿y a qué venimos? Dios ocupa diferentes medios. Habíamos estado orando por estas personas, estos dos, y nos mandaron a evangelizar. Y él fue con un hermano que no sabía ni siquiera que era cristiano, porque le preguntaron, ¿y usted es cristiano? No. ¿Es bautista? No. ¿Es presbiteriano? No. ¿Es testigo de Jehová? No. ¿Y entonces qué es? Pues yo soy un vocero. El yo. Queriendo hablar bonito en frente de los demás pastores. Yo le digo, ¿y entonces qué? Él es bruto. Le digo, nosotros somos cristianos porque somos seguidores de Cristo. Tenemos que tener bien claro lo que estamos predicando y cómo lo estamos predicando. Y me dice, bueno, ¿y entonces? Y le digo, hemos vivido una vida religiosa. El religare, hablaba hoy en la mañana con el hermano Marvin, el religare de Dios, aunque se oiga feo, es el Cristo mismo. Él es el que nos une de nuevo a Dios. Pero en nuestro vocabulario se entiende como la religión. Pero religare es volver a unir. Pero ¿qué hizo la religión? Unió costumbres, ¿verdad?, con la supuesta religión o creencia. Pero me dice este muchacho, pero es que yo no soy religioso. Le digo, ¿orar? No, yo no me contés, orar. Y él empieza a orar, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué es eso? Le digo. Y él se quedó pensando un momento y dice, no sé. Seguí orando, vénganos tu reino y hágase tu voluntad. Y yo, ¿qué estás pidiendo? No sé. Y le digo yo, pero gloria a Dios que en medio de la ignorancia, en medio de la religiosidad, tu oración fue escuchada, porque el reino de los cielos es Cristo revelándose a nosotros. Y este hombre empieza a llorar y me abraza y me dice, a esto venimos, ahora estoy claro. Y el muchacho que iba con nosotros empieza también a decirme, es que esto es realmente el Evangelio. El discípulo se deja discipular. Pablo les habla a estos hombres y dice que estos hombres, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron en lengua y profetizaron.
Y hay gente que se pregunta, ¿y la imposición de manos qué es? Esto era una costumbre de Pablo. Si usted mira a los demás apóstoles, no hacen esto, porque Pablo traía bien marcado la bendición del Padre sobre los hijos. No es una fórmula, hermano. La cuestión está en creer, diga conmigo, en creer. ¿En creer qué? En creer al Evangelio, en creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y eso nos tiene que quedar claro. Yo no entendía, ¿y por qué tenemos que predicar Evangelio todos los días? ¿Y por qué no hablamos entonces del comportamiento del cristiano, verdad? ¿Y por qué no hablamos de algunos 3, 4 pasos para la familia cristiana? No, porque Cristo es en todo y el todo. Por Él, en Él y para Él. Si usted tiene a Cristo, lo tiene todo. Si usted tiene a Cristo, no importa la enfermedad, no importa la economía. Cristo es todo en nosotros. La gente se desvive, hermano, queriendo tener apariencia, pero la apariencia nos muestra que somos religiosos. Cuando yo aparento ser lo que no soy, solo es muestra de que somos religiosos. Y no quiero decir que no debamos comportarnos, por supuesto que debemos de comportarnos lo mejor posible, pero no en apariencia, sino en una búsqueda diaria para con el Evangelio, para con el Señor. Y todo esto se logra a través del Evangelio, de la buena noticia, a través de Jesús, de Cristo. ¿Cómo me quito yo de pecar? A través del Evangelio. ¿Cómo puedo ser yo sanado? A través del Evangelio. ¿Cómo puedo yo ser libre? A través del Evangelio. No hay otra forma. Hay gente que le desespera el que nosotros hablemos de Jesús como el Cristo. Hay gente que se impacienta, hay gente que se incomoda cuando predicamos a Jesús como el Cristo. Hay gente que le da picazón esto. ¿Sabe por qué? Porque no son discípulos. Si usted sigue leyendo el capítulo, dice que muchos empezaron a blasfemar y dijeron, blasfemaron contra el camino y ¿saben qué? Ustedes están locos. Y se fueron y Pablo se aparta de ellos. A veces insistimos en gente que no va a creer, insistimos en gente que blasfema el Evangelio. Hermano, sigamos caminando, predicando este Evangelio, porque el Espíritu Santo nos va a guiar a aquel digno. Pero tenemos que saber llevar el mensaje. Importa cómo nosotros transmitimos el mensaje, por supuesto. Si usted no está siendo guiado, en algún momento vimos en capítulos anteriores que el Espíritu Santo le dice a Pablo y Bernabé, no, ahí no van a ir. ¿Por qué? Pregúntele al Señor, porque yo no sé. Pablo insistió en ir a Roma y no fue cuando él quiso, fue cuando el Espíritu Santo lo dejó ir y fue a caer preso. No nos debe importar, hermano, las circunstancias, las situaciones. Nosotros tenemos un mensaje que dar, eso es lo importante. Lo importante no es el hermano Nico, lo importante es el mensaje que el Espíritu Santo ha puesto en mi boca para ser trasladado al oyente. La Biblia dice, bienaventurados los que oyen. Cuando venimos al templo, hermano, cuando predica el pastor Julio, cuando predica el apóstol Marvin, cuando predica cualquiera de los que nos paramos a predicar aquí, lo importante es que usted atesore en su corazón el Evangelio. ¿Por qué mucha gente está con medias tintas y medio creyendo, hermano? Porque usted va a ver que lo que menos les interesa es lo que se dijo en el sermón del púlpito, en el mensaje del púlpito de nuestras iglesias. Cuando salimos de acá, yo pregunto, ¿qué predicó el pastor Denis el domingo pasado? Le aseguro que muy pocos recuerdan lo que predicó. Si predicamos, ¿qué predicó el hermano Julio? Muy pocos se acuerdan de lo que predicó el jueves el hermano Julio. Porque venimos como una costumbre y ya basta de eso, hermano. Ya basta de eso. A veces dependemos de nuestras emociones. Anémicamente vengo contento, entonces sí presto atención. Y si vengo triste, no. Si me dejó la mujer, no. Pero si me volvió a llamar, sí. Y el Evangelio no es eso. El Evangelio no depende de nuestras emociones. Si usted ha creído, por favor, continúe creyendo. Si usted ha creído, sea discípulo del Señor. Lo menos que deberíamos hacer nosotros es reunirnos. A mí me encanta cuando hablo con alguno de ustedes, me hablaba Marvin, me escribía y me ponía todas las salutaciones y al final Jesús es el Cristo. Hablaba con el hermano Julio, que
también se reportó: ¿cómo le va, pastor? Mire, aquí estamos, papá. Jesús es el Cristo. Y eso como que nos golpea de repente. Sí, yo sé que Jesús es el Cristo, pero de repente lo leemos. Es cierto, Jesús es el Cristo. Yo no sé si a usted le ha pasado. Ahí bromeamos con el hermano Julio, me dijo, ahí se pone una manta porque no, el resplandor, y al final Jesús es el Cristo. Qué bonito, hermano, qué bonito. Yo no sé si usted comprende el gozo que trae a nuestra vida el Evangelio, pero es que la vida es el Evangelio mismo. Y esta es la vida eterna, dijo Jesús en Juan 17:3, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, ¿y a quién? Y a Jesús, el Cristo, aquí en el mismo. O sea que cuando usted cree que Jesús es el Cristo, usted entra a la vida eterna. Y es que no depende de nosotros realmente, pero tenemos que ser cuidadosos de cómo exponemos el mensaje, porque podemos tener gente que esté creyendo de una manera diferente. Por eso estamos dependiendo marcas a veces. Pero que esto lo hizo Celebración y Radio Celebración, la radio que te conecta con Dios. Quien nos conecta con Dios, hermano, es el Cristo. Ya vamos a ahorrar esa cuña de la tía Chayito, del ti. Amén. Ayer lo descubrí yo. Oigo a la tía Chayito, Radio Celebración, la radio que nos conecta con Dios es el Cristo, Dios mío. Ya lo vamos a ver, por eso no lo oye mi hermano. Tenemos que ser cuidadosos. Hermano, me apasiona ver gente. Mira, hay gente que está deseando que se les predique evangelio, y aquí en nuestras iglesias se está menospreciando, tanteando que este sí, que este no. Hermanos, hay un solo mensaje en la Escritura. No estoy hablando solo del libro de los Hechos, estoy hablando de toda la Escritura. Toda la Escritura tiene un solo mensaje, y es acerca de la persona de Jesús como el Cristo. Jacob lucha con el ángel, mire. Jacob se agarra con el ángel y dice: no te suelto hasta que no me bendiga. Y hablaba yo con un hermano nicaragüense, y le digo: ¿usted cree que le pedí una bendición económica? No, él era millonario. Él no estaba seguro de lo que para lo que él había sido llamado. De él saldría el linaje, el pueblo donde nacería el Cristo, pero él no lo creía. ¿Por qué? Porque su nana no le había participado de lo que el Señor le había dicho. El mayor va a servir al menor. Si su mamá se lo hubiera dicho, se hubiera evitado un montón de problemas. Por eso es que nosotros estamos problemados, porque no transmitimos el pacto a nuestras generaciones y seguimos creando lo mismo que nosotros nos equivocamos. Pasa a nuestros hijos y a nuestras generaciones. Por eso Josué dijo: mi casa, yo y mi casa servirán. ¿Por qué? Primero yo. Y estas palabras repetirás, y estas palabras repetirás cuando te levantes, cuando desayunes, cuando te vayas a trabajar, cuando volvas a comer, cuando vengas de regreso, cuando te acostes. Y no solo las vas a repetir, las vas a poner en las puertas. ¿Pero qué tienen hoy las bichas ahí en su puerta? Maluma. Revise, hermano, sus amistades. Y nosotros nos reímos de eso, cuando deberíamos exponer y presentar de la forma correcta lo que es ser evangélico o cristiano. Y perdemos el tiempo peleándonos por marcas. Pero es que yo tengo mi reunión familiar, ¿verdad? Culto 63, donde la tía Chayito. Eso lo leo como un ejemplo, ¿no? Pero yo tengo mi reunión familiar en el final de la 24, ya hice lo que me toca hacer. Por eso no vengo ni los domingos a la iglesia. No. ¿De qué forma estamos creyendo, pues? Pero que si el hermano Joel anda actuando, entonces yo no creo en el evangelio. Cuando y todo hay que llamarlo a que se enderece. Que el hermano Martín se la pica de apóstol, también hay que aceptarlo. El evangelio es el único que nos puede poner requisito. Y mire lo que pasa. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes
intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, en el 13, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica el hermano Julio. Va a haber gente que solo quiere ir para andar apantallando. Hay un pastor que lo quiero mucho y le mando saludos, que dijo: ya con este evangelio y con la estructura del tabernáculo ya llenamos mi iglesia. Pobrecito, chulón va a terminar, hermano. Buscando nuestro propio beneficio, ¿verdad? Ser grandes nosotros, competir contra otro pastor. No, mire, estos se pusieron a exorcizar en el nombre de Jesús, el que predica Marvin. ¿Qué dice? En el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Ezeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco. Mire qué fuerte, los demonios conocen quién es el Señor. Y usted que dice ser hijo de Dios, no lo conoce. No, hay que tener un gran cuidado. A Jesús, ¿cómo dicen? A Jesús conozco y sé quién es Pablo. Aquí sí me conocían al mensajero también. Conocían al mensajero. Amén. Al palabrero, digo que conocían. Mire, hermano, el evangelio tiene que estar tanto en nosotros que los mismos demonios tienen que tener temor, porque cuando miran al hermano Julio no miran a Julio, miran al Cristo que trae a Julio. Cuando miran al chino agarrar la paqueta, no miran al chino agarrar, es el Cristo en él. Que sus hijos digan: bueno, es mi papá el que está en el sillón, o es el Cristo. Ay, Señor. Ayúdanos, Padre. Y en la cuarta, el pastor: no, hermano, es que es importante. A Pablo conozco, bueno, a Jesús conozco, y a Pablo también lo conozco. Pero vení para acá, papá, hijo. ¿Pero qué dice? Pero vosotros, ¿quiénes sois? Miren, aquí no vengan hablando paja. Es triste, ¿no? Y no es que los poderosos seamos nosotros, es Cristo en nosotros. Estos quisieron ir a plantear con un mensaje, oiga bien, que desconocían. Estos quisieron ir a plantear con algo que habían oído, y me recuerdo de Job, de oídas que había oído. Y nosotros tenemos que entrar en esto, mi hermano. Hermano, si usted de verdad no está seguro de lo que está creyendo, preocúpese, preocupémonos. Por eso a mí me gusta que venga Marvin temprano y que venga el hermano Julio, porque yo necesito saber qué quiere decir la Escritura, porque yo soy topado. Hermano, pero para eso tenemos el Espíritu Santo. ¿Cómo no? Para eso tenemos el Espíritu Santo, que nos va a guiar a una persona que nos abra más, que nos permita comprender más la Escritura. Y el Espíritu Santo, oiga bien, nos va a dar la sabiduría de Dios para poderla entender. Pero ¿por qué pasa esto? Para que no nos creamos muy. Pablo dice que le dijo al Señor: mira, 3 veces te he rogado a que quites de mí este hijo. ¿Y era para qué? Para que no se le fuera la viruta a la cabeza. Y Pablo había visto cosas inefables en el cielo. Pablo dijo que cosas, he visto cosas que yo no las puedo describir, para que no se te suba la viruta, papá, ahí te viene. 3 veces, ¿y qué me has dicho? Bástate de mi gracia. ¿Por qué? Porque si tenemos el Evangelio, hermano, lo tenemos todo. Se lo voy a repetir. Mire, esto era para que ustedes se jalaran el pelo, hermano. Si tenemos el Evangelio, lo tenemos todo. Sigamos leyendo, ya lo dije, hermano. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltó sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio para todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor
todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Hermano, cuando usted comparte el Evangelio, contémoslo, animémonos entre nosotros, hermano. Ya basta de echarnos tierras. No, pero yo conseguí 3, 4 discípulos, que los discípulos no son tuyos ni míos, los discípulos son del Señor. Ya basta miren, el cuerpo de Dios. ¿Acaso puede estar el cuerpo de Cristo dividido? No, de ninguna manera. Yo lo vengo viendo, hermano, en toda la Escritura. El anhelo de Pablo era lo que Cristo le dice al Padre: enséñales a ser uno como tú en mí y yo en ti somos uno. ¿Para qué? Para que les crea, para que no haya estorbo del testimonio de Jesús el Cristo en nuestra vida. ¿Por qué? Para que el nombre de Él sea magnificado, dice aquí. Y después que viene, usted va a ver que las señales seguían a Pablo de esta manera. ¿Por qué? Porque cuando el Evangelio está en nosotros, son las señales que nos siguen. Pero ¿cómo puede manifestarse el Señor en una persona que no quiere creer? No puede, hermano. Hablaba con un pastor que pidió oración por su hija, y yo me acuerdo lo que nos enseñaron. Y le digo: pastor, nosotros podemos orar por la sanidad de su hija, pero su hija ha creído el Evangelio. Ahí está el problema, que ella no cree. Pero usted ha compartido en las naciones. ¿Qué pasa? No, me dijo, no he podido. ¿Y por qué no deja que alguien más llegue y le hable a su familia? Y él se contristó en su espíritu y me dice: tiene razón. Y yo le digo: ¿sabe qué? Aún en la enfermedad está la misericordia de Dios, porque es la manera de a uno tocarlo. Porque dice el Salmo 32, capítulo 8: te haré entender, te haré entender y te mostraré el camino que debes seguir, y fijaré mis ojos sobre ti. O sea, no te me vayas a apartar, pues. No seáis como el caballo o el mulo que necesitan cabestro. Hermano, mire qué bonitos los animalitos que me nos comparan. Hermano, o sea, como caballo, yo voy a relinchar a algunos aquí. Y como el burro, que uno lo tiene por el animal más bruto, mire, y a eso nos compara el Señor. Isaías capítulo 1, uno de mis textos favoritos: el buey conoce a su dueño, y el asno, otra vez, el pesebre de su Señor. Mi pueblo no tiene ningún entendimiento. Estos que están reventados. El día que debería estar más lleno aquí, sino que todos los días, pero el día que debería estar aquí lleno, para compartir unos con otros el Evangelio, no solo el exponente, sino nosotros todos, sería el día martes, cuando hay estudio bíblico. Y cuando hay estudio bíblico, como que dimos vacación para los hermanos, vacación para el ministerio de alabanza, vacación para los líderes de reuniones familiares, vacación para los servidores que ya no vienen ni a servir. Tengo dos aquí que ya no vienen a trabajar. Hoy el pastor le toca y el hermano René, pero esos son servidores. El de la batería ni se asoma, el del teclado menos. Estoy dando ejemplos nada más. Y con que no vienen a barrer, usted cree que sabe evangelizar. Viene fuerte, hermano. No, hermano, lo que pasa es que sabe que acabo de ver una gran necesidad en el mundo. Y no tenemos que ir a Corea, ni a Japón, ni a lo último de la tierra. Si aquí nomás en Guatemala hay gente que está necesitada del Señor y de este Evangelio. Y no nos vamos a Guatemala, vamos aquí a la zona, que hay un montón de gente que no se le ha sido predicado el Evangelio y necesita ser predicado. No nos vayamos tan lejos en nuestra familia. En nuestra familia. Porque qué bonito es agarrar un avión y voy a lo último de la tierra, pero mi nana, mi tata y mi tía se van para el infierno. Qué desgracia. Qué desgracia. Y muchos de los que habían querido venir
confesando y dando cuenta de sus hechos. Así muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hacían la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata, y esto ya no importa, ¿no? Pablo dijo, ¿saben qué? Todo lo que yo sabía, todo lo que yo me creía, todo el pecho que yo sacaba, lo tengo como estiércol, dicen unas traducciones que me encantan. Por eso le digo, que en nosotros lo importante sea el testimonio acerca de Jesús el Cristo, porque el testimonio de Jesús el Cristo es salvación y vida eterna. Pablo le dice a Timoteo, cuando Pablo se encuentra a Timoteo, vio el potencial en él, y le dice esto: ten cuidado de ti mismo. ¿Sabe qué le quiso decir? Que no se te vaya a subir a la cabeza, que no se te vaya a subir a tu corazón. Hay un dibujito que es un círculo, y en el círculo hay un trono. El círculo es el corazón. En el trono del corazón puede estar sentado el Señor, puede estar sentado usted. Hay gente que dice tener el Evangelio, pero yo estoy en el trono y el Señor está ahí cerca y el diablo está afuera. Hay otros machamucos que tienen al diablo sentado en el trono, ellos están en el círculo y Dios está afuera. Pero hay unos, los que hemos creído acerca del Evangelio, que está el que tiene que estar centrado en el trono de nuestro corazón, Jesús el Cristo. Nosotros sirviendo, y con el chamuco no queremos nada, porque ella no tiene ninguna potestad sobre nosotros. Porque el Señor le dice a Pedro: y bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque esto no te ha sido revelado de carne ni sangre, sino de mi Padre que está en el cielo. Y sobre este fundamento, sobre esta confesión, sobre lo que acabas de decir, que yo soy el Cristo, el Hijo de Dios viviente, voy a edificar mi iglesia, y las puertas del infierno no tienen ninguna potestad sobre él. Así que si usted tiene el Evangelio, hermano, nada puede contra usted. Y nos van a querer zaratear como no, pero usted aférrese. A veces sabemos que todo viene de Dios, sabemos que todo es por Él, en Él y para Él, pero es que a nosotros nos gusta andar dudando. No es que ayer creí más, hoy creo menos, no, creamos todos los días. Si usted es necesitado todos los días, ¿cuántas veces al día comemos nosotros? Algunos 3, otros 4, otros 5. Amén, hermano. Usted de mi equipo. Dice el hermano Julio que él come como pajarito, poquito, pero a cada ratito. Ojalá si fuéramos con el Evangelio. Yo quiero preguntar algo, y mire, aquí me voy a dar una cachetada yo solo. ¿Cuántas veces en el día agarramos la Escritura para que el Señor nos hable? Espíritu Santo, revelante mi vida. ¿Cuántas veces en el día? ¿Por qué? Y mire, que me voy a incluir. Somos un atajo de sinvergüenza. Eso es lo que somos. Por eso Dios en adelante, oiga bien, hoy Dios en adelante, esta iglesia tiene que abocarse más a la Escritura, tiene que abocarse más al Evangelio, porque es lo único, oiga bien, lo único que el hombre necesita. Usted no necesita carro, usted no necesita mujer ni marido, usted no necesita dinero, usted lo que necesita es tener al Cristo. Y yo más. Y sus emociones, hermano, al diablo por sus emociones. Pero es que me dejó a la mujer y no le basta a Cristo. ¿Quién lo va a amar más que Cristo? Una vieja peca, un viejo peca. No. Ay, es que yo soy Mauro y me muero. A los 2 meses va a estar como otro. No hay problema. Les digo Mauro porque solo este me viene a la mente. No es por ti. No es por ti. Pero dice la Biblia que Él no nos va a dejar en ningún momento. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Hasta el fin. Dios
con nosotros. El Emmanuel, Dios con nosotros, nos lleva al Maranata. Él viene por su iglesia. Ay, pero ahí anda uno peleándose con la fe Emmanuel, la fe Maranata. Hermano, el Cristo mismo dijo: yo voy a estar con ustedes todos los días. ¿Cómo? El Evangelio. ¿Y qué esperamos? Su venida. Y estamos cantando: me voy con él, a la nueva Jerusalén. ¿Ah? Y hasta zapateamos, y qué bonito. Mentira, hermano. Ay, hasta ahí lo vamos a dejar, pero yo creo que ya no fue el tiempo hoy. Vamos a seguir el 19 el próximo domingo, pero quiero hacer hincapié en esto. En primer lugar, si usted es discípulo, si somos discípulos, dejémonos discipular por el Evangelio. ¿Qué habla con sus hermanos? ¿Qué habla con la tía Chayito? ¿Qué habla con el hermano Mario? ¿Qué habla con el hermano Julio? ¿Qué habla con el hermano Nico? ¿Qué habla con el hermano René? ¿De qué estamos hablando entre nosotros? Segundo, el Evangelio es la respuesta a toda la necesidad que usted pueda tener. Oiga bien, el Evangelio es la respuesta a toda la necesidad que usted pueda tener. Llámese como se llame, el Evangelio es todo de nosotros. Y no lo cantamos. Y si te tengo a ti, lo tengo todo. Mentira, hermano. Cantamos sin entendimiento, porque si fuera verdad, se nos notara. Es como el sudor, vaya, la comparación mala. El Evangelio tendría que notar, tendría que empaparnos a nosotros el Evangelio. Algo muy serio, ahora el hermano Julio está pasando de manera. El Evangelio se debe de notar en nuestra vida. Hermano, pero yo creo que sí, todos pecamos, y aquí no hay ningún santo. Ni de apellido ni de nombre son santos ustedes, todos, y yo también. Si no fuera San Marcos, San Julio, San Nicolás, ¿cómo no? Santa Rosario. El Evangelio es todo en nuestra vida. Pablo vivió para el Evangelio, vivió por el Evangelio. Usted no va a hallar otro mensaje que no sea acerca de Jesús como el Cristo. Me dijeron que iban a estar trasladando estos sermones allá también en Nicaragua. ¿Cómo se llama la región? De Guatemala, perdón. Canal 68 me dijeron que iban a estar compartiendo. ¿Por qué? Porque esa gente tiene necesidad de evangelio. Saranate, allá hasta donde el pastor Cristodemo, allá van a estar compartiendo los sermones que aquí a veces se nos ofrecen. Que nos equivocamos, ¿cómo no que nos equivocamos? Pero el Evangelio nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo, oiga bien, el Espíritu Santo es el que guía a los hijos de Dios. Lo repito, Romanos 8:14, todo aquel que es guiado por el Espíritu de Dios, este es hijo de Dios. La iglesia primitiva no se movió si no fue por el Espíritu Santo. La iglesia primitiva entendía cuando el Espíritu Santo decía no y cuando el Espíritu Santo decía vaya. ¿Por qué? Porque tenían el Evangelio. Celebración se tiene que mover con la guía del Espíritu Santo porque Él es nuestro consejero. Hay gente que anda buscando, denme un consejo, hermano. Y mire, y si yo hago esto será malo. Desde ya te lo están preguntando, hermano. Y si hago lo otro es malo. Sí. El Espíritu Santo nos habla en nuestra vida cuando estamos mal. ¿Sabe lo que necesito usted y yo? Cógelo. Vayan y preséntense, le dijo Jesús a los sacerdotes. A mí me
mientras iban caminando, la lepra se había desaparecido de su cuerpo, y cuando se vieron limpios, aquellos no le agarraron por su camino, pero hubo uno, el samaritano, el más indigno de todos, se presenta ante su sacerdote eterno, el Cristo, y dice que se postró delante de él, dando gloria a él, glorificándolo a él, y le dice eso. Y los demás no querían el milagrito. Los demás solo querían verse bonitos en la iglesia, tener un ministerio, cantar bonito, tocar bonito, predicar bonito. Eso era lo que querían. Solo querían algo para ellos. Pero ese vino dando gloria al Señor. Póngase de pie, iglesia, y pidámosle al Espíritu Santo que nos disipule, que nos capacite, no para entenderlo ni para saber más. ¿Sabe para qué? Para llevar esta buena noticia. Y que se cumpla la oración en Colosenses cuando Pablo le dice: oren por nosotros con acciones de gracia, para que se nos sean abiertas las puertas y poder llevar, oigan, este misterio de Jesús el Cristo para el que no lo tiene. Que nuestra oración sea que el Espíritu Santo nos capacite todos los días con su Evangelio para poder alcanzar a aquel que vive en tinieblas, para que yo deje de fijarme en los hermanos y busque el Evangelio que nos va a guiar, que nos va a convencer de pecado, de justicia, de juicio. Pero ¿cómo va a pasar esto si nos ensimismamos y nos vemos a nosotros mismos y nos creamos mejor o superior, si peleamos marcas, que celebración aquí, que si Nicolás allá? No. Aquí hay uno importante, y es importante, solo es Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él es el importante. Él es el importante. Por eso no nos cansemos todos los días, ya sea en el templo, como en la iglesia primitiva, o en la casa, de enseñar y predicar que Jesús es el Cristo. Oramos al Señor. Muchas gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por la respuesta dada a nuestras vidas, Señor, que lo único que necesitamos es tu Evangelio en nosotros. Permítenos, Señor, ser luz a nuestra familia, Señor, ser luz